Buen día para todos. En esta oportunidad, en el curso de Estructura y Función Humana 1, hablaremos sobre el cuello. Yo soy Cecia Ucas Vargas y junto a mi compañero Claudio Machaguay presentaremos los términos generales del cuello. Iniciamos con el hueso hioides, situado en la parte anterior del cuello, en la base de la lengua. No se articula con ningún otro hueso, sino que se mantiene por acción de los músculos suprahioideos e infrahioideos. Su función es de soporte para la lengua y estructura para los músculos de la deglución y fonación. Luego tenemos a la columna cervical, el cual presenta 3 vértebras con características especiales. La primera se llama atlas porque sujeta la cabeza. La segunda se denomina axis, ya que gira dentro de las atlas. La séptima se conoce como vértebra predominante. Es de transición entre las cervicales y las dorsales. Su función es de soporte y movimiento, protección y transmisión neurológica. Articulación occipito-atloidea y sus ligamentos. Es una de las 2 articulaciones principales que conectan el cráneo con la columna vertebral. Se encuentran entre el hueso occipital del cráneo y la primera vértebra cervical. También cuenta con 3 ligamentos occipito-atoideo, anterior, posterior y laterales. Su función es de flexionar la cabeza hacia adelante, extiende la cabeza hacia atrás y permite el movimiento hacia los lados. También tenemos a los músculos suprahioideos, donde está el digástrico, que recibe su nombre por tener 2 vientres musculares unidos por un tendón intermedio. Su inserción desde la apófisis mastoides hasta el maxilar inferior, pero el vientre anterior se inserta en la fosita digástrica por fuera de la sínfisis del mentón, y el vientre posterior nace de la ranura digástrica de la mastoides. Su función es la masticación y deglución. El estiloioideo tiene una inserción interesante que va desde la apófisis esteloides hasta la base del cuerno mayor del hioides. Su función es el movimiento y estabilización del hioides. También ayuda a la masticación. Asimismo, tenemos al milohioideo, que es otro músculo importante del cuello y la región submandibular. Su inserción es en el cuerpo del hueso hioides y también contribuye al tendón intermedio del músculo digástrico. Su función es de elevar el hueso hioides y participa en la fonación. El genioideo es otro músculo importante en la región submandibular. Su inserción es en el cuerpo del hueso hioides y su función es la elevación y estabilización del hueso hioides y ayuda en la masticación. Ahora pasamos a los músculos infrahioideos. Tenemos al esternocleidohioideo, que es uno de los músculos más prominentes y fácilmente reconocibles en el cuello humano. Su inserción es en la asta menor del hueso hioides. Su función es inclinar de manera lateral el cuello y lo flexiona. También tenemos al omohioideo. Su nombre se deriva de su origen y su inserción. Es un músculo delgado y largo. Su inserción es en el cuerpo del hueso hioides y su función es elevar y retraer el hueso hioides. El esternotiroideo es un músculo del cuello que tiene características anatómicas específicas. Se inserta en el cartílago tiroides y su función es estabilizar y tensar el cartílago tiroideo. El tiroioideo es un músculo del cuello que se encuentra directamente sobre las glándulas tiroides. Se inserta en el cartílago cricoides y su función es la tensión e inclinación de la laringe hacia abajo.
Ahora pasaremos a la región lateral, donde el primer plano lo ocupa el platisma, el cual es un músculo superficial, delgado y ancho, situado en el cuello, que se extiende desde la parte superior del tórax y el hombro hasta la mandíbula y la comisura de la boca. En el segundo plano tenemos al esternocleidomastoideo. Es un músculo superficial y delgado que se encuentra en la parte anterior y lateral del cuello. Forma parte de los músculos cutáneos y está implicado en las expresiones faciales. Se inserta en la apófisis mastoides, en el manubrio y en la clavícula. En el tercer plano tenemos al escaleno anterior, medio y posterior. Son un grupo de 3 músculos profundos del cuello. El anterior va desde la cervical 3 hasta la cervical 6. Y de ahí pasa al tubérculo del infranx de la primera costilla. El posterior va desde el cervical 4 al cervical 6 y de ahí va hasta la segunda costilla, inervados por el plexo cervical. Y el medio va desde la cervical 2 a la cervical 7 hasta la primera costilla, detrás de la anterior. Su función es de flexores y elevadores de las costillas. En el cuarto plano tenemos al recto lateral de la cabeza. Es un pequeño músculo del cuello que se encuentra en la región suboccipital. Se inserta en la superficie inferior de la porción basilar del hueso occipital y su función es ayudar a la flexión lateral de la cabeza hacia el mismo lado y contribuye a la estabilización. Pasamos a la región posterior. En el primer plano tenemos el trapecio. Es un músculo grande y superficial ubicado en la parte posterior del cuello y el torso superior. Se inserta en la línea curva occipital posterior, ligamentos cervical posterior y vértices de la apófisis espinosas de la cervical 7 y de la dorsal 1 hasta la dorsal 10 y en la clavícula. En el borde interno del acromio, en el borde posterior de la espina del omóplato. Su función es tomar por punto fijo a la columna vertebral y elevar el muñón del hombro. También toma el punto fijo del omóplato y realiza inclinación, extensión y rotación. En el segundo plano tenemos el esplenio, el cual es un grupo de músculos en la parte posterior del cuello y la parte superior de la espalda. Se divide en 2 músculos principales, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Se inserta en la apófisis espinosa de la cervical 7 y de la dorsal 1 a la dorsal 4, en la línea curvo-occipital superior, en la apófisis mastoides y en el vértice de la apófisis transversal del atlas y del axis. Su función es de imprimir a la cabeza a movimientos de extensión, de inclinación lateral y de rotación. En el tercer plano tenemos al complejo mayor, también conocido como el músculo semiespinoso de la cabeza. Es un músculo profundo de la región posterior del cuello. Se inserta entre las líneas nucales superior e inferior del hueso occipital. Su función es de extensión, rotación y inclinación lateral de la cabeza. También tenemos al complejo menor. Es parte del grupo de músculos semiespinosos que se extiende a lo largo de la columna vertebral y son profundos en la región posterior del cuello. Se inserta en los tubérculos posteriores de la apófisis transversas del cervical 4 al cervical 7 y en el vértice y borde mastoideo. Su función es de extensión, rotación e inclinación del cuello. En el cuarto plano tenemos al recto mayor posterior de la cabeza. Es otro de los músculos suboccipitales que se encuentra en la parte posterior del cuello, justo debajo del cráneo. Su inserción es en la línea nucal superior del hueso occipital, lateral a la inserción del músculo oblicuo mayor de la cabeza.
Su función es de extensor y estabilizador de la cabeza. También tenemos al recto menor posterior de la cabeza. Es uno también de los músculos suboccipitales, ubicados también en la parte posterior del cuello, también justo debajo del cráneo. Se inserta en la porción media de la línea nucal inferior del hueso occipital y su función es de extensor y estabilizador de la cabeza. Asimismo, tenemos el oblicuo mayor de la cabeza, que se encuentra en la parte posterior del cuello, específicamente en la región suboccipital. Se inserta en la línea nucal superior del hueso occipital. Su función es de extensor y estabilizador de la cabeza. También tenemos al oblicuo menor de la cabeza. Es uno de los músculos suboccipitales que se encuentra en la parte posterior del cuello, cerca de la base del cráneo. Su inserción es en la línea nucal inferior del hueso occipital y tiene como función extensor y estabilizador de la cabeza. Triángulos del cuello. En la región cervical anterior vamos a encontrar el músculo esternocleidomastoideo, que delimitará una región denominada región esternocleidomastoidea. La región esternocleidomastoidea delimita por su lado anterior un triángulo cervical anterior y posteriormente un triángulo cervical posterior, conocido también como triángulo cervical lateral. Triángulo cervical anterior. Este triángulo está delimitado superiormente por el borde inferior de la mandíbula y posteriormente por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Este triángulo se subdivide en 4 triángulos menores. El primero de estos, submentoniano, que está delimitado por abajo del cuerpo del dioides, que forma la base, lateralmente por los vientres anteriores de los músculos digástrico derecho e izquierdo, y arriba por la porción media de la mandíbula que forma el vértice del triángulo. Triángulo submandibular, delimitado por los vientres anterior y posterior del músculo digástrico y por el borde inferior a la mandíbula. Su contenido es la glándula submandibular, los nervios hipoglosos y los miloioideos, una porción de la arteria y vena facial y nodos linfáticos. Triángulo muscular, delimitado por la línea media, lateralmente por el borde del músculo esternocleidomastoideo y arriba por el vientre superior del músculo homoioideo. Triángulo carotídeo, delimitado medialmente por el vientre superior del músculo homoioideo, lateralmente por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y arriba por el vientre posterior del músculo digástrico. Este triángulo es muy importante porque contiene la arteria carótida común, el seno carotídeo, el glomus carotídeo, la vena yugular interna, el nervio vago, la asa cervical y los nodos linfáticos. El triángulo cervical posterior se divide en 2 triángulos, el occipital, en el cual encontramos la vena yugular externa, la arteria cervical transversa y los ramos posteriores del plexo cervical y algunos nodos linfáticos, y el triángulo homoclavicular, en el cual encontramos la tercera porción de la arteria subclavia, nodos linfáticos supraclaviculares y la arteria supraescapular. La depresión de la piel en este triángulo es la fosa supraclavicular mayor. Paquete vascular nervioso del cuello. En él encontramos al nervio vago, el cual es un nervio importante que tiene múltiples funciones en el cuello y en el resto del cuerpo, incluyendo el control de la función cardíaca, pulmonar y digestiva. Encontramos la arteria carótida común, la cual se divide en 2 ramas principales en el cuello, la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Finalmente encontramos a la vena yugular. Las venas yugulares interna y externa acompañan a las arterias carótidas y son importantes en el drenaje venoso del cerebro y del cuello. Faringe. Mide cerca de 13 centímetros de largo, 3,4 centímetros su parte más ancha y 1,5 la más angosta, y se divide en 3 partes. Nasofaringe, que contiene el tejido linfoide, como las adenoides o amígdalas faríngeas, que forman parte del sistema inmunológico. Orofaringe, que contiene los músculos constrictores y los músculos elevadores de la faringe, y laringofaringe, que contiene los músculos constrictores de la faringe. Nasofaringe y orofaringe. Dentro de estas 2 partes de la faringe podemos encontrar la trompa de Eustaquio, las amígdalas palatinas, ligamento palatagloso, ligamento palatofaríngeo, epiglotis, ligamento gloso epiglótico, úvula, amígdala faríngea y amígdala lingual. Todas estas se ven representadas en la imagen de al lado. Faringe y sus músculos.
Dentro de la faringe encontramos dos grupos musculares, el primero de estos intrínsecos, que están constituidos por el constrictor superior, medio e inferior. El segundo grupo son los extrínsecos, que está constituido por los músculos estilofaríngeo, palatofaríngeo y salpingofaríngeo. Esófago. Es un conducto músculo membranoso extensible y depresible, que atraviesa verticalmente la parte baja del cuello. Está ubicado por delante de la región prevertebral, por detrás de la tráquea y debajo de la faringe. Está vascularizado por la arteria tiroidea inferior, inervado por el nervio recurrente, que es una rama del nervio vago, y el nervio simpático, y cumple como función conducir los alimentos hasta el estómago. Laringe. Pirámide triangular con tres caras, tres bordes, una base y un vértice. Es continua con la tráquea y se abre a la faringe y a la boca. Contiene la glotis, que es un órgano de la fonación, y la epiglotis, que actúa cerrando la glotis durante la deglución e impide el paso de sólidos y líquidos a los pulmones. Epiglotis. Es una estructura cartilaginosa con forma de hoja o colgajo que se encuentra en posición vertical cuando estamos en reposo y se inclina hacia abajo durante la deglución para cubrir la entrada de la laringe y así evitar que los alimentos o líquidos ingresen en las vías respiratorias. Por otro lado, la tráquea es un conducto aéreo fibrocartilaginoso, ubicado en la parte anteroinferior del cuello. Es una superposición de anillos abiertos hacia atrás. Llega hasta la D3 y D4 donde se divide en los bronquios derecho e izquierdo. Pasa por delante del esófago. La laringe está constituida por cartílagos impares, como lo son el cricoides, tiroides y la epiglotis. Por otro lado, se encuentran las articulaciones y ligamentos, como la membrana tiroidea y la cricotiroidea. A su vez, se encuentran las cuerdas vocales. Se dividen en dos, las llamadas verdaderas o inferiores, que son formadas por el ligamento vocal y el músculo tiroaritotenoideo, o las falsas, también llamadas superiores, que están formadas por el ligamento vestibular. Glándulas. La primera de estas, tiroides. Es una glándula de secreción interna de color gris rosada. Pesa entre 20 y 30 gramos y se divide en tres partes, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo e istmo. Está irrigada por la arteria y vena tiroidea superior e inferior. Produce hormonas como la triiodotirosina y la tiroxina, que intervienen en la madurez física y emocional. Finalmente tenemos a la glándula paratiroides. Son cuatro en forma de lenteja, situadas en la región posterior de los lóbulos de la tiroides. Pesan de 2 a 5 gramos y estimulan la liberación de calcio por medio de los huesos en el torrente sanguíneo.